Bienvenidos a nuestro tema número 9 de esta serie titulada Desenmascarando las mentiras de Babilonia. Antes de comenzar nuestro estudio, vamos a inclinar el rostro para orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, porque nos has dejado tu palabra, que es como una brújula, Señor, en este mundo que está confundido. Queremos pedirte, Señor, que tu Santo Espíritu nos enseñe y que al escuchar tu verdad podamos tomar decisiones para vida eterna. En el nombre de Jesús, amén. Los últimos dos temas hemos estado estudiando sobre la idea del infierno y cómo esta idea trastorna el carácter de Dios. En nuestro primer tema sobre el infierno, estudiamos cómo Dios formó al hombre y todo lo que formó Dios tiene un principio y puede tener un final. También vimos que el propósito de Dios para el hombre era que viviera para siempre, pero no fue así. Vimos que el hombre cayó en pecado, Dios lo tuvo que sacar del huerto del Edén para que no comiera del árbol de la vida y viviera para siempre. Jesús vino a deshacer las obras de Satanás y a través de la fe en Él podemos, si morimos, resucitar cuando Él venga. Nos dimos cuenta también que esto mortal se va a revestir de inmortalidad es hasta la segunda venida de Jesús. Es decir, nosotros no tenemos un alma inmortal. Incluso también vimos que la Biblia dice que Dios es el único que tiene inmortalidad. Ahora, Dios está haciendo un pueblo. También vimos que Dios juzga a su pueblo antes de que Cristo venga, porque hay muchos hipócritas dentro del pueblo de Dios. Y los que salgan vencedores del juicio irán a reinar con Cristo 1000 años. Pero no irán de vacaciones, irán a hacer una obra muy especial. Y vamos a ver cuál es la obra que se va a hacer durante los 1000 años. Leamos 1 Corintios 6, 2 y 3. 1 Corintios 6, 2 y 3. Dice lo siguiente: ¿acaso no saben ustedes que el pueblo santo ha de juzgar al mundo? Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no son capaces de juzgar estos asuntos tan pequeños? ¿No saben que incluso a los ángeles habremos de juzgarlos nosotros? Pues con mayor razón los asuntos de esta vida. Ahora, aquí Pablo nos está diciendo que el pueblo santo, es decir, el pueblo de Dios, va a juzgar al mundo y a Satanás y sus ángeles. Paremos un poco. Si el juicio del pueblo de Dios es antes de que Cristo venga, entonces el juicio de los impíos, de Satanás y sus ángeles, debe ser en un momento posterior. Y bueno, ¿cuándo será esto? Apocalipsis 20, del 1 al 4, nos da la respuesta. Apocalipsis 20, del 1 al 4, nos da la respuesta. Dice: vi un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco tiempo. El versículo 4 dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. ¿Quiénes son esos? El pueblo santo, según Pablo. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Es decir, durante estos 1000 años, el pueblo de Dios va a juzgar a los impíos, a Satanás y a sus ángeles. Después de eso, la Biblia nos dice que Jesús descenderá y los santos vendrán con él dentro de la santa ciudad. Leamos el cuadro completo según en Apocalipsis 20, del 4 al 9. Vamos a darnos cuenta de esto. Dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y se les dio y se concedió hacer juicio. Y vi las almas de los degollados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni tampoco recibieron su marca en sus frentes ni en sus manos. Ellos volvieron a vivir y reinaron con Cristo por 1000 años. En ocasión de la segunda venida de Cristo sucede esto. Ahora, sigue diciendo: pero los demás muertos no volvieron a vivir. ¿Cuáles son esos muertos? Los que murieron cuando Jesús venía, que eran impíos
Y dice que no volvieron a vivir sino hasta que se cumplieran los 1000 años. Es decir, después de los 1000 años, los impíos resucitan. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Sobre estos, la segunda muerte no tiene ningún poder, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. Es decir, durante este periodo, los santos estarán en el cielo reinando y haciendo una obra de juicio. Pero los impíos que ya habían muerto y que murieron, algunos que estaban vivos cuando Jesús viniera, van a estar muertos hasta que Jesús regrese después de los 1000 años. El versículo 7 dice: cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será soltado de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los 4 puntos cardinales de la tierra. Ahora, si en la venida de Jesús los muertos en Cristo resucitaron, los justos se unieron a los muertos en Cristo que resucitaron y fueron con él al cielo, pero los muertos impíos no resucitaron y los vivos impíos murieron, y durante estos 1000 años estuvieron muertos, la Biblia nos dice aquí que cuando Cristo descienda después de los 1000 años, las naciones estarán listas para ser engañadas. Entonces, ¿qué tuvo que pasar entre que Jesús vino y Jesús regresó? Es decir, tuvieron que resucitar cuando Él viniera por tercera vez después de los 1000 años. Ahora, sigue diciendo: a Gog y a Magog, a fin de congregarlos para la batalla. El número de ellos es como la arena del mar. Y subieron sobre lo ancho de la tierra. Y esto es importante: subieron sobre lo ancho de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y vamos a parar allí un momento. ¿Dónde están parados los impíos según Apocalipsis 9? Sobre la anchura de la tierra. Esto es importante. ¿Por qué? Porque la idea del infierno nos enseña que el infierno va a ser eterno, que el infierno va a durar por la eternidad. Pero la Biblia aquí nos dice que en realidad el lago de fuego va a ser sobre la superficie de la tierra. Sigamos leyendo. Y subieron sobre lo ancho de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y descendió fuego del cielo y los devoró. Es decir, los justos reinan y juzgan 1000 años al mundo, a Satanás y a sus ángeles. Terminan los 1000 años, vienen los justos con Cristo en la santa ciudad, descienden a la tierra y allí en la tierra los están esperando los impíos con Satanás y sus ángeles. Ahora es interesante porque la última frase del texto dice: y descendió fuego del cielo y los devoró. Es decir, es hasta este momento, hasta después de los 1000 años, que toma lugar el lago de fuego, o lo que se ha malentendido como el infierno. Es hasta después de los 1000 años. Ahora, ya hicimos la pregunta: ¿dónde están los impíos cuando desciende el fuego? En lo ancho de la tierra. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque si creemos entonces que el infierno va a durar por la eternidad y el infierno va a ser sobre la tierra, entonces Jesús no va a poder cumplir la promesa que dijo en Mateo 5:5. ¿Y cuál es esa promesa? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ahora, si el infierno va a durar toda la eternidad y el infierno va a ser en la tierra, ¿cómo Jesús va a cumplir la promesa de darle a los mansos la heredad? Y esa promesa Jesús la tomó del Salmo 37. Vamos a leer Salmo 37, 11. Salmo 37, 11. Dice lo siguiente. Salmo 37, 11 dice: pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Es decir, Dios le va a dar a su pueblo la tierra por heredad. Esto nos dice que entonces el infierno no va a durar por la eternidad. Ahora, vamos a ver lo que sucederá es con los impíos. ¿Qué nos dice la Biblia que sucederá con ellos? Aquí nos dice que descendió fuego del cielo y los consumió, pero vamos a leer textos donde nos dice explícitamente qué sucederá con ellos. El primero de ellos, y el que más claro habla, es Malaquías 4, 1 al 3. Malaquías 4, 1 al 3.
Dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los arrogantes y todos los que hacen maldad serán como paja. Yo no sé si ustedes han visto prender paja o hojarasca que dure para siempre. En realidad la paja o la hojarasca se queman instantes. Pues así van a ser los impíos. Dice, aquel día vendrá, los quemará y no les dejará ni raíz ni rama. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Y fíjense lo que dice el versículo 2. Pero para vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá sanidad. Vosotros saldréis y saltaréis como terneros de engorde. Y el versículo 3 dice, pisotearéis a los impíos, los cuales el día que yo preparo serán como ceniza bajo las plantas de vuestros pies, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es decir, después del milenio, cuando Dios y el pueblo santo termina el juicio, desciende sobre la tierra. Los impíos todos resucitan. Satanás piensa que tiene oportunidad para asaltar la santa ciudad. Entonces va, engaña a todo el mundo que ha resucitado, a todos los impíos, y justo cuando están por dar el salto para tomar la ciudad, desciende fuego del cielo y los consume. No les dejará ni raíz ni rama. Y es interesante porque la promesa de Jesús, esa bienaventuranza, dice que los mansos heredarán la tierra. Si pensamos un poco, Malaquías dice que para los que temen a Jehová, ellos saldrán y pisotearán a los impíos como ceniza bajo sus pies. Y en realidad eso va a pasar, porque cuando sean destruidos, sean quemados, van a ser hechos cenizas. Y cuando Dios nos dé la tierra por heredad, literalmente los pisaremos. Ahora, Salmo 37, 38 dice, pero los transgresores serán todos juntos destruidos. La posteridad de los impíos será eliminada. Es decir, no quedará nada de los impíos. Salmo 37, versículo 29 dice, los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Es decir, en esta tierra nosotros vamos a vivir. Y Apocalipsis en realidad lo confirma. Ahora, 1 Tesalonicenses 1, 6 al 9 nos dice, de hecho, es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen y retribuir con descanso junto con vosotros, a vosotros que sois afligidos. Esto sucederá cuando el Señor Jesús con sus poderosos ángeles se manifieste desde el cielo. ¿Y cuándo se va a manifestar? Bueno, el mismo Pablo dice que cuando Él venga por segunda vez, en llama de fuego, para dar retribución a los que no han conocido a Dios y a los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Ellos serán castigados con eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ahora, la Biblia nos dice que los impíos serán destruidos. Ahora podemos contestar algunas preguntas que nos hicimos al comenzar estos temas del infierno. ¿Durará el infierno para siempre? No. ¿Cuándo tomará lugar el infierno o el lago de fuego? En realidad es después del milenio, después que hayan sido juzgados los impíos. Solamente allí y con el juicio, todo el universo se dará cuenta que Dios fue justo en salvar a los que están dentro de la ciudad y en dejar que se perdieran los que están afuera. ¿Por qué? Porque si alguno de ellos tiene alguna pregunta y puede decir, pero ¿por qué yo estoy afuera y mi vecino que era así está dentro? Jesús va a decir, ok, ¿quieres saber por qué? Ven, te voy a mostrar. Tú aparentabas algo, pero en tu registro, lo que nadie podía ver, lo que no le mostrabas a nadie, yo lo veía. Y aunque a veces lo hacías a la oscuridad de la noche, yo lo veía. Y aquí está escrito todo lo que tú hacías, decías y pensabas.
Ahora ven, te voy a mostrar por qué tú estuviste fuera. Y mostrará el registro. Y cuando el que increpó a Jesús se dé cuenta de que Dios fue justo, lo único que le va a quedar decir es, Señor, tú eres justo. Justo, justos son tus juicios, oh Jehová. Dios es justo. Dios no va a permitir que se cometa una injusticia como esta idea del infierno que desarrollamos el tema pasado. Como un mero ser humano que no inició el pecado en el universo, que en realidad Satanás fue, y cuando muere, si se portó mal, va al infierno, a partir de ese momento comienza a sufrir, pero a Satanás se le da la recompensa después del milenio. ¿Cómo un ser humano que vive 50, 60, 70 años va a sufrir antes de Satanás, cuando Satanás tiene 6,000 años pecando y comenzó el pecado? Eso no sería justo. Pero la Biblia nos abre el panorama y nos enseña en realidad cómo es que Dios trata el problema del pecado, cómo Dios juzga a su pueblo, para que así nadie diga que fue injusto en dejar este fuera y este no. Cómo ese pastor que predicaba también se quedó fuera. Cómo este hermano que a veces venía y a veces no, está dentro. Bueno, Dios dice, yo tengo los registros. Vengan, revisen y se darán cuenta que yo soy justo. Entonces todos reconocerán que Dios fue justo. Ahora, segunda de Pedro nos da la misma idea. Serán destruidos, no queda nada de ellos. Dice, pero por la misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen están reservados para el fuego, guardados hasta el día del juicio y de la destrucción de los hombres impíos. Es decir, todo este planeta entrará en llamas en el día del juicio. Y no solo el planeta, sino todos los que estén fuera de la santa ciudad, es decir, los hombres impíos. Ahora, Dios por eso promete hacer cielos nuevos y tierra nueva. Dios promete hacerlo y lo hará. Apocalipsis 21, 1 al 4, nos dice que Dios hará todas las cosas nuevas. Dice lo siguiente, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. ¿Cuándo pasaron? Bueno, cuando Cristo hizo descender fuego del cielo y el mar ya no existe más. Y yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén que descendía del cielo de parte de Dios, preparada como una novia adornada para su esposo. Oí una gran voz que procedía del trono diciendo, y esto es importante, he aquí el tabernáculo de Dios está con los hombres, y Él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y según Jesús, ¿dónde estará ese pueblo? En la tierra nueva. Los mansos heredarán la tierra. Pues Dios estará aquí, Dios estará en esta tierra. He aquí el tabernáculo de Dios está con los hombres, y Él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Es interesante, porque dice que ya no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque todas las cosas pasaron. Y esto se va a cumplir en todo el universo. Dios es justo, y Dios le va a dar la recompensa a cada uno según sus obras. Y esto será cuando termine el juicio de los impíos. No solo Apocalipsis nos dice de un cielo nuevo y una tierra nueva, Isaías también nos habla de eso. Isaías 66, versículo 22. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán
todos adorar delante de mí, dice Jehová. Saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano no morirá, ni su fuego apagará, y serán abominables para todo ser humano. Dios promete hacer un cielo nuevo y una tierra nueva, pero todo esto se va a cumplir es hasta que el juicio se haya terminado, hasta que el nombre y el carácter de Dios quede vindicado ante todo el universo. Por eso, Filipenses 2 nos dice lo siguiente. Filipenses 2 nos dice lo siguiente. Filipenses 2, versículos 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Mas aún hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Esto sucederá, queridos hermanos, cuando Cristo venga por tercera vez. Terminando el milenio, Él descienda en la santa ciudad, venga con los santos, y los impíos reconozcan que Dios fue justo. En ese momento se dará entonces el lago de fuego y no durará para siempre. Ya leímos que ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque todo habrá pasado. Ellos serán como ceniza bajo nuestros pies, serán destruidos, no quedará ni raíz ni rama. Qué hermoso es saber que tenemos un Dios que es justo. No solo eso, que tenemos un Dios que hoy está luchando por nuestra salvación, que quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lo único que debemos hacer es aceptar a Jesús, permitirle que viva en nuestro corazón, permitirle que transforme nuestra vida. Y si alguna vez caemos, debemos saber que tenemos un abogado para con el Padre, que es Jesucristo el justo. San Juan nos dice, si alguno peca y se arrepiente y confiesa su pecado, es perdonado, porque Él es fiel y justo. Nosotros lo único que debemos hacer es permitir que Cristo viva en nosotros. Qué hermoso será ese momento. Qué hermoso será encontrarnos con aquellos que murieron y vivir con Cristo por la eternidad. Qué hermoso será. Ojalá que nos preparemos, que ayudemos a otros, que podamos compartir estas verdades que se encuentran en la palabra de Dios, para que podamos conocer bien el carácter de Dios y confiar en que Él nos ama, que quiere lo mejor para nosotros y que está preparando un lugar para que nosotros vayamos. El último texto que leeremos es Juan 14 y leeremos esa promesa hermosa que Jesús hizo antes de ascender al cielo. No se turbe vuestro corazón, Juan 14, 1 al 3. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy, que se fue, y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Ojalá que así como Cristo está preparando un lugar para nosotros en el cielo, nosotros nos preparemos y ayudemos a otros para gozar de la vida eterna sin fin. Que el Señor nos bendiga.